Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, esta vez vamos a hablar de la tomografía de abdomen, específicamente la segmentación hepática, o sea, cómo reconocer los segmentos hepáticos en las tomografías de abdomen. Obviamente que esto se aplica a cualquier tipo de corte seccionante, y recuerden que más allá de conocer la segmentación, lo importante es poder reconocerla, obviamente. Empezamos con este esquemita, este dibujo que encontré por internet. Les voy a poner el link para que puedan ver de dónde lo saqué, pero bueno, no sé bien de quién será, por lo menos les mostré dónde lo obtuve. Porque me pareció piola, donde esquematiza bien cómo es este tema de la segmentación. ¿Sí? Oh, vamos a hablar de la segmentación de Quino, que es la clásica, la segmentación en 8 partes o 8 segmentos hepáticos, y cómo se visualizan estos en tomografía computada. Antes de seguir avanzando en el tema segmentación, es útil que conozcamos un poco de la arquitectura más pequeña del hígado en su configuración histológica en cuanto a la arquitectura del lobulillo hepático. Acá tenemos un esquemita del lobulillo con los hepatocitos dispuestos en cadenas alrededor de una vena central, y periféricamente encontramos los elementos del pedículo que de a poco se van ramificando, y vemos a la vena porta, el conducto colédoco y la arteria hepática, ¿sí? Conformando los famosos espacios porta. Los vemos ahí. El, habitualmente el flujo vascular normal, digamos, entra el flujo por la vena porta y por la arteria hepática, pasa entre los hepatocitos y drena por la vena central, que es la que vemos acá. Acá lo tenemos en un esquema un poco más tridimensional para que veamos la vascularización portal, que es la que llega por aquí abajo, junto con la arterial. Se va metiendo alrededor, ¿ven? Alrededor del lobulillo, formando estos espacios porta, y la sangre llega hasta la vena central, que es la que después va a formar la vena centrolobulillar, para ir confluyendo unas con otras hasta formar las venas hepáticas, ¿sí? Que son las que van a drenar en la vena cava inferior. Esta arquitectura tengámosla presente, que nos va a ayudar también para lo que es la segmentación hepática. Metámonos en tema. Entonces, eh, volvemos al esquema, al dibujo inicial que hemos comentado, y empezamos a ver algunas características. En primer término, por acá atrás tenemos la vena cava inferior, a la cual están llegando las venas suprahepáticas. En general son tres: una derecha, una media y otra izquierda. Y como ven, estas venas hepáticas dividen al hígado con planos sagitales o parasagitales, ¿sí? Van dividiendo de lado a lado al hígado en el plano vertical. Y por otro lado tenemos a la vena porta, y vemos más específicamente la bifurcación portal en su rama derecha y su rama izquierda, que vemos que divide al hígado en dos sectores, uno cefálico y otro caudal. De esta manera, las divisiones que habían quedado definidas por las venas hepáticas quedan divididas en una porción cefálica y otra caudal, a excepción del segmento 4, que queda como 4A y 4B, pero bueno, después lo veremos un poco mejor eso. Pero entonces, fíjense que ya con estos escasos reparos anatómicos, que son las venas hepáticas como divisoras de segmentos, y la vena y la bifurcación portal, en lo que es cefálico y caudal, ya quedan delimitados los segmentos hepáticos en sí. Entonces, estos son los reparos que tenemos que ir a buscar para poder delimitar a los segmentos, las venas hepáticas y la bifurcación portal principalmente. Si ubicamos estos reparos, ya prácticamente tenemos definido la segmentación hepática. ¿Cómo es todo esto en la tomografía? Bueno, acá tenemos los cortes tomográficos. Para que nos vayamos ubicando, vamos a ir reconociendo los elementos, los diferentes cortes. Entonces, lo primero que identificamos es a la vena cava inferior.
en este sector del hígado, pero ahí vemos bien la vena cava desembocando en la aurícula derecha y la vemos llegar ahí. A la vena cava vemos cómo están llegando, cómo están drenando las venas hepáticas, la vena hepática derecha, la vena hepática media y la vena hepática izquierda, se ven muy bien definidas en este sector, y vemos cómo en la medida que los cortes descienden, estas venas hepáticas se van alejando de la vena cava inferior y se van alejando entre sí, ¿sí? Se van abriendo. Vamos a definir entonces en este corte que se ven bien las venas hepáticas, cómo empiezan a verse los segmentos. Entonces, la vena hepática izquierda va a delimitar, va a ser el límite entre un segmento que está acá, que es el segmento 2, y el segmento que está acá, que es el segmento 4. En este caso el 4A porque es la porción superior del segmento. Entre la vena hepática media y la vena hepática derecha va a quedar delimitado otro segmento, que es el segmento 8. Y entre la vena hepática derecha y el borde posterior del hígado, ¿sí?, va a estar definido el segmento 7. Entonces estos son los primeros segmentos que podemos delimitar gracias a las venas hepáticas. Si seguimos hacia arriba, vamos a ir siguiendo estos segmentos, como van quedando configurados en los diferentes cortes. Seguimos con el segmento 2, segmento 4, segmento 8 y segmento 7, ¿sí?, siempre siguiendo, ¿no?, a las venas hepáticas. Seguimos más hacia arriba, acá las venas hepáticas se hace más difícil de delimitarlas, pero siguiendo un poco la correlación de cómo veníamos con los cortes anteriores, seguimos segmento 2, segmento 4, segmento 8, segmento 7. Más arriba todavía, ya el 2 empieza a desaparecer, se confunde, ya digamos termina por la cúpula hepática, pero seguimos viendo parte del 4, el 8 y el 7, que cada vez son más pequeños. Acá también el 8 es el que predomina, el 7 apenas queda un sector y el 4 un pequeño sector. Fíjense que la cúpula del hígado, el domo hepático, le corresponde al segmento 8, ¿sí?, es el que gobierna ese sector del hígado. ¿Qué pasa si seguimos hacia abajo, hacia los sectores más inferiores? Bueno, acá tenemos definido los segmentos como antes habíamos delimitado y vamos hacia inferior. Ahora, siempre siguiendo las venas hepáticas, seguimos segmento 2, segmento 4, segmento 8 y segmento 7. Si la vena acaba acá, y acá empieza a aparecer parte de otros segmentos, ahora vamos a ir viendo. Seguimos más inferior, acá vamos ubicando a las venas hepáticas, seguimos con el segmento 8, segmento 7, segmento 4, segmento 2. Seguimos bajando, todavía no apareció la bifurcación portal, por eso seguimos viendo estos segmentos, todavía son siempre los mismos. Seguimos bajando, ahí empieza a aparecer parte de una rama portal a la izquierda, pero todavía no tenemos bien la bifurcación. Entonces ya el segmento 4 seguimos viéndolo, el segmento 8, el segmento 7, pero acá por la bifurcación, fíjense que esto es parte de la rama portal que empieza a aparecer, el segmento 2 ya deja de estar y empieza a aparecer el segmento 3, que es el que está por debajo del segmento 2. Acuérdense que la línea de división portal es oblicua, no está todo en el mismo plano, entonces los cortes acá los agarro como en forma oblicua, ¿no? Seguimos bajando, seguimos con el segmento 3, seguimos el segmento 4, que ahora ya empieza a ser el B, porque estamos ya llegando a la zona de la bifurcación portal, ¿sí? Ya tenemos ahora un pedacito de segmento 5, el segmento 8 predominante todavía, el segmento 7 por acá atrás, y ahora acá empieza a aparecer otro segmento que es el segmento 1 o lóbulo caudado, este que está acá, que si ustedes se fijan se va a ubicar entre la porta y la vena cava por acá atrás. Ahora vamos a ir viendo mejor eso. Seguimos bajando, el segmento 1 sigue estando, se empieza a delimitar mucho mejor como una especie de chichón hacia el hilio hepático. El segmento 3, el segmento 4,
Ya el segmento 8 no desapareció porque acá ya tenemos la bifurcación portal, entonces empiezan a aparecer los segmentos inferiores y ahora el 8 se transforma en segmento 5 y el 7 ya no es más 7, sino que empieza a aparecer el segmento 6. Si seguimos bajando, lo mismo, seguimos ahora con el segmento 3, el 4B, el 5, el 6 y el 1 sigue estando ahí, la bifurcación portal bien definida, la vena cava inferior. Fíjense, acá empieza a aparecer la glándula suprarrenal pegadita al segmento 6. Seguimos bajando, segmento 1 ya no lo vemos, desaparece, segmento 3 también quedó ya perdido en los cortes anteriores, pero sí seguimos con el segmento 5, el 4 y el 6. De a poco se van acabando ya los segmentos en la medida que vamos bajando de nivel. Queda un sector del 4, el 5 más definido y el 6 por acá atrás. Fíjense acá, este paciente es un paciente que está colecistectomizado, o sea, le falta la vesícula, lo operaron, le sacaron la vesícula. Acá quedaron algunos clips de la cirugía, esto que está acá hiperdenso son los clips de la cirugía. Pero fíjense que esta será la loge de la vesícula y acá estará la vesícula. Y este es un buen reparo para dividir lo que es esto de lo que es esto. O sea, el segmento 5 y el 4 quedan divididos por la vesícula, ¿sí? Y más o menos una línea horizontal que pasa por el medio va a dividir el 5 del 6. Fíjense otro reparo anatómico importante. El riñón empieza a aparecer acá y está en íntima relación con el segmento 6. Seguimos bajando, ya de 4 queda muy poquito y ya prácticamente predomina el 5 y el 6. El 5 y el 6 dividen el hígado en dos mitades, una anterior y otra posterior, y la posterior siempre delimita con el riñón y estamos seguros que estamos en presencia del segmento 6. Lo mismo ahí, 5 y 6, 5 y 6, ya estamos terminando, ya queda muy poquito del lóbulo derecho, 5 y 6 hasta llegar abajo de todo. Fíjense que acá se ve esta última porción de la vena hepática derecha, que es la que divide al 5 del 6. Bueno, básicamente la segmentación es eso. Lo que me interesa remarcarles acá es esto, ¿no? Las claves de la segmentación hepática. Estas son las leyes fundamentales que uno tiene que acordarse para ubicarse y no fallar y que sea todo más fácil. Si recordamos esto, es el ABC para poder identificar los segmentos hepáticos. Fíjense, el segmento 1 va a estar siempre entre la vena cava inferior y la vena porta. ¿Sí? Se forma como un sándwich entre estas dos venas, cuyo contenido es el segmento 1. El segmento 2 va a ser el más superior de los segmentos izquierdos, o sea, todo lo que sea del lóbulo izquierdo, lo más izquierdo de todo, el que está más arriba es el 2, y el 3 va a estar por debajo de este 2. La vesícula va a marcar, o la loge vesicular, si esta falta, va a marcar un límite. Va a marcar un límite entre un segmento anterior y un segmento posterior. El anterior va a ser el segmento 4 y el posterior va a ser el segmento 5. Va a estar delimitado por la vesícula, nos ayuda bastante eso. El 6 es el que está pegadito al riñón. Cuando ustedes ven un segmento que está en íntima relación con el riñón, no se van a equivocar, es el segmento 6. El 7 es el más posterior de los segmentos superiores, o sea, cuando vemos los cortes que pasan por el hígado en su porción más superior, o sea, por arriba de la bifurcación portal, ¿sí? El más posterior, el que contacta, el que tiene borde libre, va a ser el segmento 7. Y el 8, recuerden que es el que está más superior de todos, es el duomo, que es la cúpula del hígado. Si recordamos esto, prácticamente podemos identificar todos los segmentos. Entonces, fíjense, vamos a hacer un repasito de esto que hablamos. Si estamos en cortes bien superiores, prácticamente la cúpula diafragmática, no nos vamos a equivocar si decimos que es el segmento 8. Está bien, por ahí un pedacito del 4, acá bien pegadito el 7, pero no nos vamos a equivocar que el 8 es el que predomina, ¿sí? Si bajamos, empieza a notarse el lóbulo izquierdo, ¿sí? El más lateral va a ser siempre el 2. El segmento 2 va a ser el más izquierdo de los segmentos.
¿sí? Que es lo que vamos viendo, y por debajo del 2 aparece el segmento 3. ¿Estamos? Si seguimos, recuerden, la LOJ vesicular es el que divide el segmento 4 del 5, ¿sí? A este nivel donde se apoya la vesícula divide el 4 del 5. Si vemos riñón, no nos vamos a equivocar, decir que este es el segmento 6. Es el segmento 6, y si podemos ubicar la hepática, sabemos la vena hepática, este va a ser el 5. Pero el que limita con el riñón es el 6. Cuando decíamos de los segmentos más superiores, el que está más posterior de todos, la porción más posterior del hígado, va a ser siempre el 7, que es el que vemos acá. ¿Sí? Este va a ser siempre, que vemos atrás, el 7. Bueno, y el 8 ya lo dijimos, es el de la cúpula. Con estas reglitas, fíjense, podemos identificar a todos los segmentos, siempre ubicando las venas hepáticas, ¿sí? A la bifurcación portal, y esas reglitas que nombramos ahora. Y bueno, el 1, lo que como les decía antes, el 1 es el que queda entre la vena cava y la vena porta. Fíjense, la vena porta está llegando por acá, acá está la vena cava, y se divide un poco entre lo que es porta y vena cava. Aparece este chichón, que es el segmento 1, que es también fácil de identificar. Ese chiquitito, también posterior, segmento 1. Ya para terminar, hacemos el repasito con otro paciente. Es otro abdomen, otro hígado. Acá tenemos los 3 planos para ver también cómo se ve en otros planos. Acá está un poco lo que yo les decía antes. Fíjense que los cortes axiales van descendiendo y van agarrando el hígado en forma transversal estricta, pero la bifurcación portal, fíjense que está a este nivel, corta el hígado en este plano. Este es el plano que divide el cefálico de caudal. Por eso el segmento 3, que es de los inferiores, en los cortes más inferiores no se ve y queda acá, por acá arriba. Entonces vamos a ir viendo desde acá como veíamos antes. Acá vemos de nuevo la vena cava, la llegada de las venas hepáticas, izquierda, media y derecha, o sea que esto es segmento 2, esto es segmento 4, esto es segmento 8 y esto es segmento 7. No queda otra, es así, esta la divide, lo ubicamos fácilmente. A nivel superior, fíjense por dónde está pasando este corte, ¿sí? El segmento 8 viene arriba, ¿sí? Casi paralelo con el segmento 2, 4, que es este que está acá, el 8 ahí, y el 7 no lo vemos porque es más posterior. Para ver el 7 tenemos que irnos más hacia atrás, y acá en este corte que pasa por el 7 es parte de este pedacito de acá. Esto de acá sería el 7, en este pedacito de acá. Hasta acá, porque de acá para abajo esto es 6, limita con el riñón, esto es 6. Seguimos bajando, el 2, ahora aparece la vena porta, o sea que el 2 ya se transforma en 3, ¿sí? Ustedes vemos cómo estamos acá, en este nivel, fíjense acá, del límite entre 2 y 3, acá ya aparece el 3, esto que estamos viendo acá. Seguimos con el 4 delimitado en este sector, ¿sí? Y acá tenemos el 8 todavía, ¿sí? Pues fíjense que estamos altos, y el 7 todavía acá arriba. Seguimos bajando, ya acá se nota bien la bifurcación, fíjense a qué altura estamos, ya esto queda pedacito de 3, acá tenemos el 4B ya porque es inferior, y acá ya queda delimitado, el 5 empieza a aparecer y el 6 comienza a aparecer acá. Fíjense, recién ahí aparece el riñón, ¿sí? En este corte, perdón, vamos a ponerlo ahí, viene apareciendo el riñón, empieza a aparecer un pedacito y ya empieza a aparecer el segmento 6, este que está acá atrás, y ahí se limita bien. Esto acá es el 5 y acá ya aparece el 1. Ven, entre la porta y la cava, el sándwich entre la porta y cava aparece el segmento 1. ¿Se acuerdan de la reglita del video anterior? El supra-capo, suprarrenal, vena cava, caudado y porta, supra-capo.
seguimos hacia inferior y fíjense lo que acá sí este paciente tiene vesícula, ven, de la vesícula divide el segmento 5, que es este que está acá, delimitado por esta hepática, segmento 6 acá y el 4 del otro lado de la vesícula, que es lo que vemos acá. Fíjense, si tenemos un plano coronal, vesícula, esto va a ser el 5, todo es el 5 porque es un corte anterior, todo esto es el 5 y esto de acá es el 4, ¿sí? Y el de acá es el 3 y por allá arriba el 2. En este corte lo vamos a ver así, vesícula, en este caso estamos hablando de la parte más anterior el 4 y esto acá atrás el 5, pero bueno. Y ya abajo seguimos con esa línea recta entre 5 y 6 la división. Bueno, con eso tenemos un buen panorama de la segmentación hepática. Bueno, y por último les dejo el link para que se puedan descargar el PowerPoint de la parte de segmentación con los segmentos dibujados como los vimos acá, para que puedan practicar, para que tengan en sus casas, se diviertan en familia, que les llamen papá, mirá lo que me bajé, la segmentación hepática, y puedan competir con él y jugar y que les preste las llaves del auto para poder salir con esa chica de la mesa al lado que tanto les gusta y que siempre les da vergüenza invitarla con su bicicleta destartalada. Así que bueno, acá tienen, aprovechenlo, nos vemos.